Salvador Gómez Oficial presenta Personajes en la Pasión de Jesús. ¿Con quién te identificas? ¿Con los testigos falsos o con Malco y Barrabás? La paz del Señor con ustedes. Gracias por acompañarnos en estas reflexiones y sobre todo por identificarse con alguno de los personajes que aparecen en la historia de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, que la iglesia como madre y maestra nos invita a meditar cada año. Pidámosle al Señor la gracia de poder recibir esta palabra con un corazón bueno y recto, para que se realice en nosotros el plan del amor de Dios por el que ha permitido que ustedes y yo estemos aquí. Hoy vamos a hablar de los testigos falsos. Estos son unos personajes funestos que aparecen en la historia de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, que San Mateo en el capítulo 26, versículos del 59 al 63 nos los recuerdan. San Mateo, capítulo 26, versículos del 59 al 63. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín entero andaba buscando a unos falsos testigos contra Jesús con ánimo de darle muerte. Y no los encontraron a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos. Al fin se presentaron dos que dijeron: este dijo: yo puedo destruir el santuario de Dios y en 3 días edificarlo. Entonces se levantó el sumo sacerdote y le dijo: no respondes nada de lo que dicen estos atestiguando contra ti. Pero Jesús callaba. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Como escuchamos, estos presentan acusaciones falsas, basándose en lo que oyeron decir, en falsas interpretaciones de lo que Jesús había dicho. Es que buscaban la manera de condenarlo, estaban buscando, y dice que no encontraban, pero seguían buscando más, que vengan a decir cosas de las que podamos acusar a Jesús. Estos testigos falsos hacen mucho daño. Tal vez no empuñan armas ni derraman sangre, pero con su lengua matan la buena reputación de las personas y las instituciones que desean destruir, difundiendo noticias falsas, verdades a medias, o en algunos casos hasta verdaderas calumnias. Si no lo logran destruir, al menos logran sembrar duda, desconfianza en aquellos a los que quieren atacar. La gravedad del pecado que cometen estas personas es que, sabiendo que lo que han oído, lo que están interpretando mal, viene de fuentes malintencionadas, de personas o grupos que tienen intereses particulares, que quieren destruir la credibilidad del mensaje cristiano y del mensaje de la iglesia. Aún conociendo esas malas intenciones, le dan crédito a esas cosas y las difunden como si fueran verdades. En este momento, los testigos falsos son los que más daño le están haciendo a la iglesia, porque la gente escucha y no van a las fuentes confiables.
No han leído los documentos, las declaraciones oficiales de la iglesia. Simplemente repiten comentarios, interpretaciones, puntos de vista contrarios al espíritu de la verdad que enseña el evangelio de Jesús y el magisterio de la iglesia. Por ejemplo, les voy a poner una fake news que nos ha asombrado. Aparece en los medios de comunicación esta noticia. Más de 100 obispos católicos se rebelan contra el Papa. Imagínense ustedes qué tremenda noticia. Y todo, ya viste, la iglesia católica se está desarmando, al Papa nadie le hace caso, todos están en contra del Papa. Espérate, no difundas esas fake news. Si analizamos el hecho concreto a lo que se refiere esa falsa noticia, podríamos decir lo siguiente. Más de 100 obispos católicos, después de haber leído el documento fiducia súplica emanado del dicasterio de la doctrina de la fe, firmado y autorizado por el Papa Francisco, que habla con respecto a la bendición que se le puede impartir a las personas que soliciten esa bendición, aunque vivan en situación irregular, o sea, parejas que no tienen el sacramento del matrimonio, incluso a personas que viven en una pareja homosexual, pero que quieren pedirle al Señor que los ayude a reflexionar para que esa bendición sea el inicio de una verdadera conversión que lo lleve a vivir como el Señor espera que vivan. Eso es lo que dice el documento. Pero el documento también en el numeral 37 dice que las decisiones que por la prudencia pastoral, las circunstancias que puedan formar parte de esa prudencia, porque la vida de la iglesia corre por muchos cauces y no son normativos. Así el Papa Francisco ha recomendado que todo aquello que forma parte de un discernimiento práctico ante una situación particular no se puede elevar a norma. ¿Qué quiere decir todo eso en el documento? Que cada obispo en su diócesis, si considera por ese discernimiento pastoral, por esa prudencia, que esto no debe hacerse o debe hacerse de una manera diferente, entonces cada uno tome la decisión. Y estos obispos, leyendo el documento, han considerado que no es prudente dar este tipo de bendiciones en su diócesis, y eso es lo que han hecho. No vamos a dar este tipo de bendiciones, porque el documento dice que cada uno, según la prudencia pastoral, debe saber cómo aplicar o no aplicar. Eso es lo que ha ocurrido, no que 100 obispos se rebelan contra el Papa. Claro, los enemigos de la iglesia, que son los nuevos testigos falsos, lo que quieren es hacernos pensar que hay un cisma dentro de la iglesia católica, que hay un total desacuerdo con la doctrina y la autoridad del Papa, cuando realmente lo único que hay es la prudencia pastoral de algunos obispos que consideran que en su diócesis no es conveniente realizar bendiciones a parejas en situación irregular o a parejas del mismo sexo. Lo que estamos constatando una vez más es que lo que se hace viral es el morbo, el amarillismo, el sensacionalismo, cualquier cosa que pueda causar más visualizaciones o seguidores incautos a los medios o canales de información que no son confiables y que su único objetivo es causar dudas, confusión y poner en mala situación a la iglesia. Pero los verdaderos discípulos,
Los que no nos dejamos sorprender por esos testigos falsos, tenemos cuidado para no repetir un comentario, para no difundir esas alarmas, sino para ir a las fuentes oficiales de la iglesia, leer los documentos, las declaraciones que emanan de la Santa Sede. Pero siempre habrán testigos falsos y muchos de nosotros repitiendo cosas que oímos. Ya te diste cuenta lo que dijo este, lo que dijo el otro. Anda, averigua primero. Lee los documentos de la iglesia. Busca las fuentes confiables. Escucha a los que están transmitiendo el espíritu de la verdad, del evangelio y del magisterio de la iglesia. Si ustedes quieren saber más sobre este tema, yo los invito a buscar en mi canal de YouTube. Ya he puesto algún comentario sobre fiducia súplica, las bendiciones a las personas que están viviendo en situaciones irregulares o en relaciones homosexuales. No se está bendiciendo a la situación de pecado, sino a las personas. ¿Por qué? Como dice el documento, una bendición puede ser el comienzo del llamado a una verdadera conversión. Es hermoso la intención, el espíritu, pero la prudencia pastoral de algunos dice, no, nosotros no queremos nada con eso. Y el Papa dice, cada obispo en su diócesis proceda según lo que considere prudentemente pastoral. Y eso es lo que se ha hecho. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Que los testigos falsos agarran un sensacionalismo y lo difunden para crear confusión y nosotros nos dejamos confundir. Pero no. Nosotros somos gente que reacciona no ante el sensacionalismo, sino buscando la verdad del evangelio de Jesús que nos da la iglesia. Vamos a pasarnos a los siguientes personajes que son fascinantes. Ahora vamos a hablar de Malco y de Barrabás. Son dos personajes que aparecen en la historia de la pasión, muerte y resurrección de Jesús y los une, oigan bien, ¿por qué van juntos? Porque fueron favorecidos por el amor misericordioso de Jesús, quien aún en medio de estar sufriendo por la injusticia del pecado, la acusación de los hombres, Él actuó en favor de ellos. Veámoslos a uno por uno. Malco, no sé si lo recuerdan, pero San Juan en el capítulo 18 del Evangelio, versículos 10 y 11, nos lo presenta a Malco como un siervo de los sumos sacerdotes, enviado con el grupo que van a apresar a Jesús. Y Malco llega con ese grupo, van con Judas, los que han sido enviados a agarrar a Jesús. Y en el momento que Malco seguramente le encabezaba al grupo, porque fue el primero que se acercó a agarrar a Jesús, el impulsivo Pedro saca la espada. ¿Recordamos eso? Saca la espada y le corta la oreja derecha a Malco. San Lucas, cuando narra el hecho en el capítulo 22, versículo 51, dice que Jesús en ese momento le dijo a Pedro, deja, basta ya. Y tocando la oreja de aquel siervo, le curó. Me quiero quedar un momento viendo a Jesús tocar la oreja de Malco. Malco, en esa noche, fue el protagonista del último milagro que hizo Jesús antes de su resurrección. Le sanó la herida. Era como un llamado a la conversión
para ese pecador. Pero Malco, al igual que los que habían sido enviados, continuaron cumpliendo la misión, arrestaron a Jesús, lo llevaron prisionero frente a los sumos sacerdotes. Parece mentira que Malco, aún habiendo recibido ese milagro, no se hubiera detenido al menos a pensar que lo que estaba haciendo no era correcto. Estaban haciéndole daño a Jesús, que simplemente estaba haciendo el bien. Querían causar heridas al que había venido a sanar nuestras heridas. Lo más asombroso es que hoy existen muchos Malco que, habiendo experimentado en diferentes momentos de su vida milagros de protección, de sanación, de providencia, milagros que han venido de parte de Dios, que continuamente los bendice, ellos continúan alejándose de Dios, alejándose del Señor, y en muchos casos actuando de manera contraria al evangelio. Tal vez alguna vez dijeron: ay, gracias a Dios me libró, ay, gracias a Dios que me sanó, pero están lejos de Dios. Bueno, no vamos a hablar de esos Malcos, solo le vamos a pedir a Dios que nos libre a nosotros de ser tan desagradecidos, tan indiferentes a tantas muestras de la presencia de Jesús a nuestro lado y del amor misericordioso con el que Él nos ha librado, porque siempre ha hecho el milagro que en ese momento estábamos necesitando. No sé si te identificas con Malco, no sé si nos identificamos con este hombre que recibió un milagro y después se volvió indiferente, pero este es el momento para poder reflexionar. ¿Recuerdas que también el evangelio nos habla de 10 leprosos que se sanaron en el camino y solo uno regresó? No sé si nosotros somos los 9 que no volvieron. Estamos diciendo: sí, a Dios a mí me libró, sí, Él me sanó, sí, pero estamos lejos de Dios. Incluso vivimos de una manera contraria al evangelio y a la verdad de Cristo. Pero ahora tenemos la oportunidad de hacer un alto, de hacer la reflexión y de hacer lo que nunca hicieron estos personajes del evangelio. Pero si hoy nos damos cuenta de lo que el Señor ha hecho, comencemos a valorar lo que Dios ha hecho en nosotros y lo que Dios espera que nosotros hagamos. Si hoy damos un paso para acercarnos a Jesús, a decirle gracias por el milagro que hemos recibido, nos vamos a llevar la sorpresa de descubrir que Jesús siempre tiene un nuevo milagro para nosotros. No sabemos si Malco algún día valoró, no sabemos si algún día reconoció que Jesús le había sanado la oreja. El evangelio y la tradición de la iglesia no nos dice ni una palabra con respecto a que se hubiese convertido Malco. Pero lo que más nos debe hacer reflexionar es si algún día el Señor y la iglesia tendrán noticias de nuestra propia conversión.
Pasémonos ahora al otro personaje, Barrabás. A este personaje sí lo conocemos. De este hablaron todos los evangelios. San Mateo en el capítulo 27, versículo 16, lo presenta como un preso famoso. En cambio, San Marcos, capítulo 15, versículo 7, y San Lucas en el capítulo 23, versículo 19, dicen más de él, que era un sedicioso, o sea, un opositor al imperio romano, que había participado en un motín, que se había motinado en contra de los romanos y que además era un asesino. O sea, el evangelio nos va describiendo quién era Barrabás. San Juan lo hace con pocas palabras. En el capítulo 18, versículo 40, solo dice: Barrabás era un salteador. Otras versiones de la Biblia dice: era un bandido. Eso era todo. Hay muchas interpretaciones sobre Barrabás, sobre el nombre, hay muchas leyendas, de él sí se ha escrito mucho. Pero en ninguna de todas esas narraciones posteriores se consigna que él haya agradecido o al menos reconocido que Jesús tomó su lugar. Que gracias a Jesús él quedó libre. Mientras meditaba sobre este personaje, pensé que todos deberíamos identificarnos con Barrabás, ya que Jesús llevó la cruz que Barrabás tenía que haber llevado. Jesús lleva la cruz y murió en la cruz que nosotros deberíamos llevar y haber muerto en ella. Él nos libró de las consecuencias de nuestros pecados y cuando no lo merecíamos. Barrabás tenía que haber dicho: gracias, Jesús, por llevar esa cruz que iba a llevar yo, por morir como iba a morir yo, aunque yo no lo merezco. Eso San Pablo lo dice en la carta a los Romanos, en el capítulo 5, versículos del 6 al 8. Oigan qué palabra. Romanos 5, 6 al 8. En efecto, cuando todavía estábamos sin fuerza, en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. En verdad, apenas habrá quien muera por un hombre justo, por un hombre de bien, tal vez alguien se atreva a morir. Mas la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros pecadores, murió por nosotros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Yo no sé qué sintió Barrabás cuando simplemente le quitaron las cadenas y le dijeron: ahora eres un hombre libre. Pero lo que sí me gustaría saber es lo que sentimos nosotros. Que estamos más conscientes, que tenemos mayor conocimiento de que Jesús murió para librarnos a nosotros de la muerte. Nosotros debemos hacer lo que Barrabás nunca hizo. No consigna en la historia que Barrabás algún día se acercara o por lo menos viera a Jesús y le dijera gracias. Nosotros sí. Podemos arrodillarnos, mejor frente a un crucifijo, para poder orar y decir: gracias, Jesús, por haber muerto en la cruz para salvarme, por dejar clavados en la cruz todos mis pecados. Quiero bajar contigo al sepulcro para dejar sepultada ahí toda mi ignorancia, toda mi indiferencia, todas las consecuencias de mis pecados,
para luego poder resucitar contigo, salir del sepulcro, para comenzar esa nueva vida que ahora quieres darme. Podemos orar repitiendo una vez más aquella oración que aprendimos desde niños en el catecismo de la primera comunión, el acto de contrición. O sea, cuando sentimos el dolor de los pecados y hacemos nuestro propósito de enmienda para poder empezar una nueva etapa en la vida. Barrabás nunca lo hizo, pero nosotros podemos hacerlo ahora. Oremos diciendo: Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente y con tu gracia no volver a pecar. Y confío que por tu misericordia infinita me has de conceder el perdón de mis culpas. Me vas a dar el don de la perseverancia en tu santo servicio hasta el día en que me lleves a gozar de tu presencia en la vida eterna. Amén. Sigamos orando con nuestras propias palabras. Vamos a tener la oportunidad de asistir a la iglesia, a los diferentes actos de penitencia, actos de conversión. Usted va a poder acercarse al sacramento de la reconciliación para no ser como Malco, muy agradecidos con Dios, pero muy lejos de Dios. Conscientes de que Dios ha hecho milagros, pero nosotros no hacemos nada por Él. Y mucho menos muy indiferentes como Barrabás, sabiendo que Él cargó nuestras culpas, murió para hacernos libres. Barrabás jamás entendió eso. Pero usted y yo ahora tenemos la oportunidad de entenderlo y de acercarnos a decirle: gracias, Jesús, por haber muerto por mí en la cruz y por hacerme hoy un hombre, una mujer libre. Gracias, Señor. Siga orando. Y si puede, también ore por nosotros, para que el Señor nos siga usando como instrumentos para llevar el mensaje de salvación a todos los lugares y a todos los corazones que puedan abrirse para recibirlo. Ore por nosotros, nosotros siempre estamos orando y trabajando por usted. Que el Señor nos bendiga. Salvador Gómez Oficial presentó Personajes en la Pasión de Jesús.